y que todo cuanto tu pueblo toque, Dios amado, pueda reverdecer, multiplicarse y dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, Señor, tu pueblo dice: bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Dios le bendiga mucho. Los que están de pie, bendito Dios. Ahora subir en el libro de los Hebreos. Hebreos. ¿Lo tienen? Qué bueno. Hay una porción que es muy famosa, casi la más famosa del capítulo, del libro de los Hebreos. ¿Cuál es el capítulo más famoso del libro de los Hebreos? Hebreos 11. Yo no sé porque yo vine entonces, porque ustedes ya saben. Sí. Pero vamos a tener una plática referente a eso en este día. ¿Sabe que la escritura es maravillosa? Dios en este libro principalmente, el libro de los Hebreos, allí vemos que cómo se explica que Cristo sustituye todo lo que es este aparataje que se hacía en lo que es todo lo que es el Antiguo Testamento en cuanto a sacrificio y todas estas cosas, porque el pueblo llegó a un punto en el cual lo que hacía era: ok, yo hago eso y después un sacrificio, eso lo cubre, eso lo quita, eso paga lo que yo estoy haciendo ahora. En otras palabras, se programaba a pecar para que luego pudieras entregar un sacrificio a Dios. Y Dios no puede ser comprado. Dios no puede ser manipulado. Jesucristo sabe de que todo lo que era los sacrificios era sencillamente sombra de lo que había de venir, presentando de que Cristo era el sacrificio perfecto de Dios que iba a ser hecho por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, estos sacrificios no podían hacer nada directamente para quitar el pecado, sino que simplemente lo que hacían era que lo cubrían, porque la sangre de los animales, de los machos cabrillos, de las tortas, de los palominos, no era suficiente, no era lo suficiente poderoso para poder quitar el pecado. Recuerde muy bien que para una persona, cada persona es responsable delante de Dios por su pecado, y nada fuera de esa persona podía quitarle ese pecado. Entonces la persona tenía que pagar con su propia vida por causa del pecado. Por eso que usted va a encontrar que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cada individuo es culpable delante de Dios, y por ende no hay una forma de que ese individuo sea libre de esa culpa. Ahora, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado pasó a toda la raza humana. Todos pasamos a tener la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Cristo, al ser Dios mismo, porque ningún ser creado, ningún animal, ni siquiera un ángel del cielo puede presentarse delante de Dios para quitar el pecado de la humanidad. ¿Por qué no puede presentarse ni siquiera un ángel, aunque sea santo?
presentarse delante de Dios para cubrir el pecado de la humanidad? Porque es un ser creado. Tiene que pararse con sus propios méritos. No puede hacerlo con los méritos de otros. Por eso es que por los méritos suyos y los méritos míos, nosotros no podemos ser salvos. ¿Ok? Porque necesitamos a alguien que venga a pagar por nuestro pecado. Y eso es lo que hizo Cristo. ¿Ok? Quiero que veamos este asunto de la forma más objetiva posible antes de entrar a la fe. Porque si entramos directamente en lleno a la fe, posiblemente muchas personas no entienden todo este proceso. Y al no entender el proceso, ¿qué es lo que hace? Es que falla por el hecho de que cree que por algo que hizo o dejó de hacer se ganó tal o cual cosa. Hello. Muchas veces la persona cree que por algo que hizo o dejó de hacer se ganó tal o cual cosa. Hebreos capítulo 10 verso 9. Antes de llegar al 11, vamos a hablar 2 o 3 cositas claves aquí para que así podamos entrar en materia. El capítulo 10 verso 9. ¿Cómo dice allí? Y diciendo luego. ¿Cómo? Y diciendo luego. ¿Sí? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ok, Cristo, Jesús, viene siendo esa fórmula sagrada que él representa lo que es el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía que ver mucho con lo que eran los sacrificios humanos, pero nada de eso era suficiente para poder erradicar el pecado. Simplemente lo que hacía era lo tapaba. ¿Por qué lo tapaba? Para que la ira de Dios, había algo más, ¿por qué lo tapaba? Sí, para que la ira de Dios, que el juicio no necesita, pero lo cubría porque nada era lo suficiente santo, era lo suficiente digno, porque todo era creado. Oiga, todo es creado. El único que no es creado es Jesucristo. Por ende, oigan, es como que yo diga, yo te voy a vender este cuarto en este hotel. Para empezar, el hotel no es mío. ¿Me entiendes? Entonces, yo con toda la mejor intención que yo tenga, o que tú tengas, porque tú necesitas un cuarto, posiblemente tú me des dinero a mí, después tú me echas la patada de aquí. ¿Por qué? Porque este cuarto, para empezar, no es mío. Entonces, es exactamente lo que acontece. Nadie puede presentarse porque la vida misma no es tuya. Te la dio Dios. Es un regalo de Dios. Lo único que hicimos nosotros fue arruinarlo porque pecamos. Entonces ningún ser creado, ni la persona misma se puede presentar por sí mismo. Porque por cuando todos pecamos ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los animales? Vienen y cubren con su sangre el pecado. Venían y cubrían el pecado cuando era degollado, o sea, una vez al año, o sea, aquellos animalitos que presentaban por cada de esas personas. Eso lo cubría por un momento, principalmente el que se hacía una vez al año por todo el pueblo. Lo cubría por un momento. Pero tenía que volverse a hacer de nuevo el sacrificio para que eso lo volviera a cubrir. ¿Usted está entendiendo el asunto? Era como pagando los intereses, pero la deuda está ahí. ¿Qué sucede? Esto, ¿por qué es sombra de lo que había de venir? Porque era representación de lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros, que es el verdadero sacrificio. Si usted lee desde el verso 1 en adelante del capítulo 10, ¿quién me ayuda a leer? Ok, pastor. Entonces, así podemos entender mejor el asunto de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y que todo lo que nosotros hacemos
debemos darle gloria a Dios. Claro. Porque nosotros no somos... Si es algo con nuestro propio cuerpo, el cuerpo es de Él. Exactamente. La vida es de Él. Sí. Si fuera nuestra inteligencia, Él nos dio la inteligencia. Sí. Si lo creamos o lo fabricamos, Él nos dio la habilidad. Sí. Es decir, que por eso Dios es tan brusco, es decir, yo no comparto mi gloria con nadie. Toda la gloria de todo lo que hacemos y todo lo que podemos tener tiene que ir a Él otra vez. Por eso te ve que me gusta mucho mencionar la palabra cuando se habla de dinero, cuando estoy orando por los diezmos y las ofrendas, que de lo recibido de tus manos te damos. ¿Me entiendes? Es que todo le pertenece a Dios. La materia prima es de Dios. ¿Entiendes? Dios nos hizo a nosotros. Entonces, cualquier cosa que hemos recibido, se lo debemos a Él. Entonces, separamos una parte para Él. Ahora, ¿qué sucede? Al hablar de esto, en Hebreo explica completamente lo que es la plenitud del nuevo pacto, el cual hemos nosotros adquirido en Cristo. Si observamos bien el capítulo 10, verso 1 en adelante, ¿quién me ayuda a leer? Capítulo 10, verso 1 del libro de Hebreo, antes de llegar al 11, porque es el 11 que nos vamos a concentrar, por favor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ok, ¿qué es lo que está diciendo? Que la ley, ¿qué es lo que hace? Nunca puede. Nunca. Oiga, en otra palabra está diciendo, por más esfuerzo que haga, no lo va a lograr. ¿Ok? Porque es exactamente eso, una sombra. Todo eso es una sombra. Mostrando, pero nunca, oiga bien, nunca. Cuando se trata de Dios, el ser humano, Dios lo ha dejado a la intemperie. Siempre se ha tratado de la fe. Lo que pasa es que la gente, en su poca vergüenza, le encanta llevarse el protagonismo. Y le gusta decir, no, es que yo hice tal cosa. Sí, yo hice un sacrificio grandísimo. Yo entregué unos cuantos palominos. Yo entregué un toro, el más sagrado, el más bonito. Yo entregué 5 corderitos. ¿Me entiendes? Entonces, yo me fui de rodillas de aquí a la catedral de San Mamán. Entonces, por eso yo soy santo. Por eso yo soy bueno en Cristo. Dios quiere eliminar todas estas cosas. Pero Dios nunca dejó al hombre de intemperie. Siempre el hombre necesita depender de la fe. Por favor, no. No, pero... Ok. Entonces, allí, repite ese verso, escucha lo que dice allí. Esto es fulminante para cualquier idea rara que puede venir en la mente del ser humano. Vamos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Okay. Incluso el mismo sumo sacerdote, cuando iba a hacer el sacrificio, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que ofrecer y estar completamente limpio primero él. ¿Usted entiende el asunto? Y luego que él está completamente, supuestamente limpio en lo que se cabe, la palabra. Y aún así, entrando supuestamente en lo que cabe en la palabra, limpio, tenía que estar amarrado aquí en sus pies. Y él mantenía siempre una campanilla que estaba siempre diciendo una palabra. Él está vivo todavía. Que decir, se está moviendo, él respira todavía. ¿Sí? En el momento que no escuchaban esa campanilla, tenían que jalarlo del lugar santísimo. El que hacía el sacrificio, tenía que hacer eso. ¿Por qué? Haciendo claro, dando a entender claramente que aún él mismo tenía que ofrecer sacrificio por el pueblo, pero él no era el perfecto. ¿Usted está entendiendo el asunto, lo grave de esta situación? Y está diciendo aquí, este mismo sacrificio que él hace, solamente es algo temporal que lo está cubriendo, que está tapando solamente, pero no está resolviendo el problema. Es como la deuda. Usted, por ejemplo, le dicen por ahí, usted ve la gente que están hablando, cuando hablan y cosas, dicen,
son anuncios a veces que tienen que poner obligatorio, diciendo, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito, una deuda en la tarjeta de crédito, por ejemplo, de $20,000, si usted paga el mínimo, le va a tomar 15 años, 20 años para pagar. Esto es peor que el mínimo. Porque esto solamente lo cubre, pero ni siquiera se puede asomar a la deuda. Solamente está cubriendo los intereses. Cubriendo los intereses. Porque por lo menos cuando damos el mínimo en la tarjeta de crédito, está cubriendo los intereses y un poquitito más. Otros intereses y otro poquito más. Y una deuda de $20,000, si tú pagas el mínimo, tú vas a pagar casi 20 años esa deuda. Y cuando viene a ver, en vez de pagar 20,000, ¿cuánto tú habrás pagado en esta fecha? Yo ando la que me abría con ese asunto. ¿Perdón? ¿Cuánto es? Si una deuda de $20,000, si pagas solamente el mínimo, imagínense que dura 20 años, ¿cuánto habrás pagado cuando termine la Como deuda? alrededor de, aparte de los 20, como 50 más. Más o Ok. menos. Eso O sea, es- 70,000. Más o menos. Oh, Jesus Christ. Más o menos. Oiga bien, cuando habla allí el capítulo 10, verso 1, ni siquiera está pagando un centavo de la deuda. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales, de los machos cabríos, no son capaces de tocar en nada el pecado del ser humano. Y nosotros en sí, que ya éramos culpables, automáticamente somos reos del infierno. O sea, no hay algo, no hay una opción, solamente Jesucristo. Oigan bien, hermano, esto lo traemos a propósito para que vayan entendiendo algunas cosas, porque vamos a hablar de la fe. ¿Puede continuar el verso 2, hermana Judy? De otra manera, serían de ofrecerse, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dices, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sigan. Diciendo Primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ok, entonces, oye lo que hace Cristo cuando entra, dice, quita esto primero. ¿Para qué? Para establecer esto último. Mire, hermano, yo quiero que entremos a la fe, a hablar de la fe y a tratar de eso. Si podemos seguir, si tenemos que seguir en otra ocasión, vamos a seguir. Pero quiero que entendamos claro que si aquí el escritor de los Hebreos está diciendo que se tenía que quitar lo primero para establecer lo último, ¿qué te entiende por lo primero y qué te entiende por lo último? Y ya nosotros ya no vamos a sacrificar nunca más en forma permanente machos cabríos. Jesús hizo el sacrificio único de por vida. Él hizo el sacrificio único una vez y para siempre. Oye, una vez y para siempre. Ya no más. Y esa sangre no es para cubrir, es para quitar. Amén. Así. Óyame, ¿por qué? Porque era una sangre ajena. Tenía que cubrir solamente. Por eso solamente estoy pagando los intereses mientras se aguanta aquí. Como quien dice, aguantando, aplacando la ira de Dios. Aplacando la ira de Dios. Porque sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón por el pecado. Había que ver sangre obligatoriamente. Alguien tenía que... Y la sangre mía era la que tenía que caer. Por ende, dice en otra palabra, vamos a permitirle que maten por lo menos la representación, la sangre, o un animalito. Por eso dice, cojan el más perfecto. No pueden coger un animal tuerto, un animal cojo. Dije, ay, ese que todo puede para matarlo y para quemarlo. ¿Por qué no? Vamos a quemar ese que está ahí tuerto. Vamos a quemar ese que parece que tiene parásito porque tiene días ahí acostado. Vamos a quemar eso. Dios tenía que ser perfecto
Incluso antes de sacrificarlo, ¿qué tenía que hacer? Apartarlo. Creo que eran 14 días, no recuerdo muy bien. Tenía que apartarlo e inspeccionarlo. Asegurarse muy claro. No he estado copiando. Él ve muy bien. Sí, y usted dirá, pero ¿y cómo van a comprar un auto nuevo para chocarlo? Eso es lo que aparenta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que aparenta. Porque la gente cuando no entiende el sacrificio de Cristo y no entiende el Evangelio, lo ve así. Comprar un auto nuevo que esté limpio, que esté puro, que esté bien oloroso, que esté todo bien con llanta nueva y todo. Ahora para chocar, estrellar y desbaratarlo. Y ahora vamos a incendiarlo. Eso es lo que aparenta. Cuando la gente no entiende lo que Cristo ha hecho por él, eso es lo que está pensando. Y eso, por ese problema, es que Dios incluso tuvo algunas situaciones, algunos encontronazos, los hijos de Eli. Por el nombre. Vamos a coger lo mejor aquí del sacrificio, olvídate de eso. Hay que estar en tantas cosas. ¿Para qué? ¿Entienden? Vamos a comernos esto. Olvídate de eso. ¿Por qué no nos comemos nosotros este asunto? De todo modo, un sacrificio. Eso se va a quemar. O sea, hermano, esto, cuando la gente tiene esa mentalidad, no entiende lo que está pasando. Por eso cae la ira de Dios sobre las personas. Hermano Hernán, que está ya desesperado. Él lo ha estado hablando 7 veces. Lo importante y lo que le digo, el único sacrificio, la sangre de Cristo, fue antes, porque cuando Él resucitó y la Magdalena, las que seguían, pues todos dijeron, Señor, pero ellos reconocieron, dijeron, no me toques, porque Él tenía que llevar al propiciatorio arriba hasta el banco de sangre. Banco de sangre. No, y ese es el que está prácticamente, cuando a usted le ve el Padre, le ve a través de la sangre de Cristo. Exactamente, o sea, cuando Dios me ve a mí, hay un filtro, la cual Él me está mirando. Porque como yo no puedo presentarme delante de Él con mis propios méritos, si me mira a mí con mi propio mérito, me fulmina, porque Dios no tiene relación con el pecado. Por eso usted ve que Jesús en la misma cruz de Calvario, Él dice, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Porque Él se hizo responsable de nuestros pecados, y Dios, al mirarlo a Él, vio los pecados nuestros. Hello, tuyo y mío. Por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no tiene relación con el pecado. Lo único que Él puede hacer con el pecado es fulminar al pecado y el pecador. Por eso, la sangre de Cristo tiene que entrar en escena. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser limpios y podamos ser libres del pecado. Joana, levantó la mano. Sí, desde que la última parte que usted está aclarando, sobre todo esa parte de el sacerdote tiene que entrar incluso porque él mismo tiene que mantener y entender que yo también tengo pecado, nada más que no me corro, yo no soy el más santo. Hay una parte que me vino a la mente totalmente y es Caín y Abel, el sacrificio. Porque dice, o sea, en la Biblia casi no te especifica el por qué Abel ofreció buen sacrificio, pero no dice que Caín ofreció mal sacrificio. Exacto. Ahora, ¿qué pasaría ahí? Es la intención del corazón. Amén. Porque la Biblia no dice que él ofreció una vaquita que estaba coja ni nada de eso. En los frutos, los frutos. Pero vio que el asunto exacto, dice que el Señor vio con agrado, pero ¿por qué vio con agrado? Porque el asunto estaba en el corazón, que era lo que él estaba ofrendando del corazón. En otras palabras, mire, vamos a hacerlo así. Abel hizo así. Bueno, yo tengo 15 ovejas. Le voy a sacar, esa la voy a separar para Dios. Él lo pensó. En otras palabras, él decidió eso con anticipación. Porque aquí no es el valor del sacrificio, sino a quién le sacrificas. ¿Me está entendiendo? No es el valor del sacrificio, sino a quién le sacrifica. Entonces, él sacó lo mejor. ¿Para quién? Para Dios. Ahora, me imagino. No dice así de Caín. Caín no sacó de lo mejor de los frutos. Sino que otra palabra. Me tengo que presentar hoy. Ay, Dios mío, se me estaba olvidando. Toma, Dios. ¿Entiendes? Entonces, lo primero que agarró. Mientras que Caín dijo, no, yo separé esta oveja exclusivamente para Dios.
¿Me entiendes? Y me voy a asegurar de que esté bien. Me voy a asegurar de que Dios se agrade de lo que voy a hacer. No es un asunto de última hora. ¡Ay! Me mando por ahí. No es eso. Dios no le agrada ese asunto, hermano. Sí, justamente eso es lo que también iba a terminar de decir. Que no es como que yo voy a agarrar esto por salir del paso. Y lo mismo pasa, y I'm sorry que lo traiga a colación, lo mismo pasa con nuestras ofrendas. Tú ves gente que viene y agarra el dólar y hace así, ¡puf! Y lo tira ahí. Señor, eso es para Dios. La mínima cosa que usted está haciendo para Dios, usted tiene que hacerla con reverencia. Con reverencia. Estamos de acuerdo con eso. Del verso 12, del capítulo 10, mismo del verso 12 en adelante. ¿Me ayuda a leer allí? Perdón, lea primero desde el 11, porque no, para que todo siga conectado. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, siga leyendo, por favor. Yo lo voy a decir cuando se tenga. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Calle, deténgase allí, deténgase eso. Ay, hermano, miren, fíjense bien aquí, hay algo que está interesante que está presentando. Este es el pacto que haré con ellos después de ¿qué? De aquellos días, dice Dios. ¿Cuál pacto estamos hablando? ¿Y cuáles días son estos? ¿Se recuerda que hablamos ahorita de quitar esto viejo para establecer esto nuevo? Ya no tienen que traer más animalitos delante de mi presencia, está diciendo Dios. Esto lo traigo a propósito porque no quisiera que se enreden nunca con esta corriente de gente que son unos, ellos se creen judíos, ellos hacen muchas loqueras, porque yo le digo loquera, un hispano que se meta a esas cosas y se esté ahora hasta vistiéndose, creyendo que judíos tienen su mente. Amemos a los judíos, ¿me entienden? Pero vamos a entender algo. El judaísmo no es para nosotros. De esto nos libertó Dios. Y tenemos un pacto que es mucho más excelente. Porque el mismo Dios dice, yo le voy a quitar esto viejo para establecer lo nuevo. Entonces, no podemos agarrar, ay Señor, lo que pasa es que tú no te diste cuenta que esto viejo, es que esto viejo está de verdad. Estas cosas nuevas de ahora, por ejemplo, como gente que siempre está quejando, la música de ahora, hermano. Estos muchachos de ahora, todo de ahora no sirve. Ay, Dios mío. Y todo lo de antes, eso sí que era bueno. El Señor está diciendo, yo voy a quitar estos viejos, ya, que está todo de, como diría Judith, está todo destruido para poner esto nuevo. Y Dios lo está haciendo porque Él sabe, y me gusta que Él dice aquí, y yo voy de aquí en adelante a escribir mis leyes en sus corazones. Este verso, cuando usted ve el verso 16, ¿verdad? 16 y 17. ¿Qué indica ese verso 16 y 17? A ver si alguien se recuerda. Pastor, Pastor, entonces, como ya Dios escribió la ley en la mente y en los corazones, no tenemos que entonces leer la Biblia. vamos a hablar de esas cosas. Vamos para allá, vamos a hablar de la fe. Sí, porque Recuerda que la idea, esto es una especie de introducción para hablar de la fe, porque no quiero decir meterlas a quemar ropa en la fe, para que tengan de dónde agarrar. ¿Ok? El verso 16 y 17, léanlo. ¿Quién lo va a leer? Yo creo que alguien más que lo lea de él. Amén, amén. Sin micrófono, ahí sin filtro. Amén. El 16 y 17 dice, Sí. este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ok.
Ahora, cuando ven el verso 16, ¿tú ves que está como más cortito, 16 y 17? ¿Lo entienden? ¿Lo ven allí? Versos 16 y 17, ¿lo ven? ¿Quién lo puede ver? ¿Ah, no? Lo ven que está como más cortito el verso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo referencia al Antiguo Exactamente, quiere decir que eso, exactamente así, usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Cuando usted ve los versos que están cortaditos así, quiere decir eso que se está refiriendo al Antiguo Testamento. Eso lo dice en alguna parte del Antiguo Testamento. Usted lo va a encontrar en la misma concordancia abajo. Usted va a encontrar que dónde se encuentra esto. Ok, entonces. Jeremías 31, 33 y 34. Ok, me gusta que. Ahora, seguimos entonces. Miren, aquí, entonces el Señor Dios está hablando algo aquí. Que Él iba a escribir sus pactos en los corazones y ya no iba a haber más necesidad, en otra palabra, ¿de qué? De más sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es lo suficiente grande, lo suficiente poderoso para quitar nuestros pecados. Es mucho más excelente el sacrificio de Cristo. Ahora, al hablar de esto, Cristo efectuó ese sacrificio una sola vez y para siempre. Es allí donde entra, recuerda que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, Él lo hizo una vez y para siempre. La gente, ellos no usaban, porque aún en el tiempo de la ley, el Señor demandaba fe del pueblo. Pero el pueblo prefería mejor hacer un sacrificio y contar con el sacrificio que había hecho, entendiendo de que ese sacrificio le iba a ocurrir por un año. Le decía, no hay problema, yo peco otra vez, yo hago un sacrificio y eso me cubre por un rato y yo sigo. Hoy fiesta, mañana gallo. Yo sigo, peco hoy, mañana vuelvo, ofrezco un sacrificio y Dios me está cubriendo otra vez por otro año. ¿Me entienden? Entonces, Jesucristo, al hacer el sacrificio, automáticamente es algo, Él tomó nuestro lugar, Él pagó por nuestro pecado y nosotros lo único que necesitamos es tener fe en Cristo. Oigan, tener fe en Cristo. Es importante que tengamos fe. La Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, a veces escuchamos tantas personas decir y confunde a los demás porque dicen, lo importante es que tengas fe. Que tengas fe, pero tener fe ¿en qué? Así es. Que yo tenga fe ¿en qué? Recuerda que Cristo es el autor y consumador de. Entonces, le hago todas estas vueltas, se le estoy dando, porque al llegar a la fe, yo quiero que su fe esté anclada en Cristo y que usted entienda qué hizo Cristo para que usted pueda anclar su fe en Él. Porque es importante que usted entienda, porque el mundo lo está enredando ahora mismo y creen de que no, todos los caminos conducen al cielo y no importa la ruta, al fin del día todos paran allá. Eso no es así, hermano. Cualquier otro camino para en el infierno. Jesucristo es el único camino al Padre. Amén. Ahora, quiero que pueda sustentar eso y tener la base más sólida para usted anclar su fe. Miren, al hablar de esto, quiero que sepa algo. Todo lo que usted va a hacer en la vida, la Biblia te dice claramente que todo lo que no procede de fe es pecado. Si tú vas a coger el tren, tú necesitas tener fe de que el tipo que está manejando el tren no está borracho. Hello. Y de que tú vas a llegar a tu destino. Dice el chofer del bus que si va a tomar un bus, es importante, tú tienes que tener fe. Usted tiene que tener fe de que cuando usted sale afuera, cuando yo le dé el carro aquí, que va a prender y que va a cerrar la puerta, y que no haya afuera un tipo haciendo cocote con mi carro, que quiera robárselo. Que yo por lo menos lo puse difícil porque lo cerré.
Yo tengo fe, yo no tengo que ir allá a verlo. ¿Acaso alguno de ustedes es mecánico? ¿Quién aquí es mecánico de auto? O sea, usted no necesita conocer todo el engranaje de un carro. Usted solamente va, lo prende y sale por ahí. Usted necesita tener fe para entender de que ese vehículo va a correr. Usted tiene fe de que esa silla no se va a caer, de que el que hizo esa silla lo hizo suficientemente fuerte. Usted no piensa de que, ay, dame ver cuántos tornillos tiene. No hace eso, hermano. Usted no desarma su carro cada vez que usted va a salir. Nosotros no tenemos que desarmar este micrófono. Nosotros simplemente venimos, lo prendemos y empezamos a hablar. Mundo no sabe hacer piano. Él no sabe desarmarse. Pero no sabe hacer piano. Él no sabe tocar. Pero cuando él pone su mano ahí, él está confiado de que van a salir las melodías con lo que ya él hizo, con lo que ya él aprendió. Pero para todo eso, tú tienes fe en lo que tú estás haciendo. Tú crees de que eso va a estar ahí. Cuando yo prendo el teléfono, yo creo que, bueno, yo lo pagué. Tengo fe de que voy a hablar y me voy a comunicar con alguien. O sea, para todo, tú necesitas fe. Ahora, ¿qué es fe? Léalo allí, ahora en esta, por favor, aquí en esta. Tengo una versión crítica que me gusta leerlo allí también. No le digo a usted cuál es porque no quiero que la cambie. No, literalmente no quiero que la cambie. Hebreos capítulo 11. El verso primero. ¿Qué dice allí, pastora? Ok. Hebreos capítulo 11, verso primero. Y fe es una forma de poseer lo que se espera, un medio de conocer las cosas que no se ven. Es una forma de poseer, ¿qué? Lo que se espera. Lo que se espera. O sea, Un medio de conocer las cosas que no se ven. yo no lo veo, pero ya yo lo poseo. Oiga, yo no lo veo, pero ya yo lo poseo. ¿Qué es poseer? Yo lo tengo ya. Es una forma de yo poseer lo que no se ve. O sea, la fe nos da la capacidad de entrar en el mundo espiritual, incluso no solamente en el mundo espiritual, sino entrar en la eternidad y hacer posible aquello que no se ve. Te da la capacidad de crear supuestamente de la nada. ¿Por qué? Porque tú estás confiado en la palabra de Dios, porque lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Y Dios ha puesto, incluso, y un trato que Dios hace con nosotros, y nosotros tenemos un poder que ni siquiera tienen los ángeles. Hello, escúchenme aquí. Atiendan para que no crean que el pastor se puso a hablar herejía aquí. Los ángeles no tienen capacidad de multiplicarse. Hello, los ángeles simplemente son seres creados y ya. Usted y yo tenemos esta voluntad de decidir de servirle a Dios o no servirle, y aparte de eso tenemos la capacidad de multiplicarnos. Los ángeles no. O sea, que al usar usted y yo la fe, estamos actuando, oiga bien, de una forma donde podemos tomar del mundo espiritual y crear en el lugar donde no se ve, donde se ve. O sea, eso es la fe. Eso es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y estar convencido de algo que no se ve, que viene al mundo físico, que se hace real en el mundo físico. ¿Por qué? Porque estamos confiados. No es de que yo tener fe en cualquier cosa. Es la fe en Jesucristo, que es el autor
y consumador de la fe, el que creó todas las cosas por su palabra de autoridad, Esa es la fe que nos salva. y en el cual se sostiene el mundo. O sea, el mundo está girando, y todos los años encontramos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y lo volvemos a repetir, y encontramos de nuevo primavera, verano, otoño, invierno, y lo volvemos a repetir, y no entendemos qué es lo que está pasando. Eso está hecho allí por la palabra de autoridad que dio Dios. ¿Me entiendes? Y el mundo tiene que obedecer esa palabra. Entonces, confiado en esa misma palabra, es que usted y yo tenemos fe. Bendito. Estamos anclados allí. No es que tenemos fe en la Virgen de la Bicicleta, no es que tenemos fe en fulano de tal. No. Todo el mundo puede creer en lo que yo quiera creer. Ahora, el hecho de que yo tenga fe de que ese piano no se va a caer de ahí y vamos a tener que comprar otro, porque yo creo en eso y yo tengo que tener fe, pero no es que yo puse mi fe en el hombre en sí. Yo tengo una fe de que lo que él hizo está bien hecho y por eso yo lo pongo allí. Pero aún así, yo dependo ¿de qué? ¿De qué? De la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el creador de todas las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, de allí yo dependo mi salvación. De ahí yo dependo milagro. De ahí dependo todo de Cristo, porque Él es la fuente principal. Ahora vamos a ver aquí algunas cosas dentro de esto para que vayamos empezando a dar y en descendencia. El capítulo 11 del verso 2 en adelante. Me ayuden a leer allí. Por la fe comprendemos que los mundos quedaron organizados por la palabra de Dios. Por la fe. Ok. Porque, Estoy leyendo. Porque por ella. sí, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Qué? Los antiguos. Buen testimonio los antiguos. Porque ellos creyeron en el toro muchos creyeron en el toro que hizo el pueblo cuando Moisés estaba en lo alto. ¿Verdad? Sin embargo, lo único que recibieron fue la ira de Dios por causa de eso. Y ellos creyeron de que, bueno, ese Moisés que nos sacó de allá, él yo creo que se murió allá arriba en esa montaña. Vamos a hacer un toro aquí de oro y él nos va a sacar y él nos va a llevar al lugar donde vamos. Y lo único que consiguieron con eso, ellos tenían fe de que ese animal que estaban construyendo de oro iba a ser la solución. ¿Tenían fe o no? Sí. Su fe la pusieron en los ídolos. Entonces, no podemos tener fe en cualquier cosa. Ahora, todo lo que tú vas a hacer, tú tienes que tener fe en lo que estás haciendo. ¿Me entienden? Como le dije, usted se siente en la silla y tiene fe de que no se va a caer. Pero no es que usted pone la fe, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. No es que estamos diciendo de que usted no va a creer, por ejemplo, yo creo que mi esposa me ama. ¿Me entiende? Y ella dice que sí. Y yo le creo. ¿Me entiendes? Ahora, cuando dice maldito el hombre que confía en otro hombre, cuando tú pones tu esperanza, cuando tú depositas tu confianza como si fuera en Dios, tú estás idolatrando a esa persona. Exacto. Entonces, tienes que aprender a distinguir lo que es fe a lo que es ya una idolatría, una adoración a algo que cuando tú pones algo en el lugar de Dios, tú tienes que aprender a distinguir estas cosas. Entonces, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, depositaron su confianza en Dios. Esperaron en Él. Hermano Hernández. En otras palabras, la fe tiene un núcleo, que es Cristo Jesús, y alrededor de eso está todo. Exactamente. La fuente principal, por eso dije, el autor y consumador de la fe. Él es la fuente de nuestra fe. Así como el árbol tiene un núcleo que es su Amén. sábila, así mismo Cristo Jesús está toda la vuelta aún con usted del árbol. Él es el centro. Amén. Entonces, si usted se fija bien, el verso 3 dice, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios.
En otras palabras, nuestra fe está anclada en toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos sustentamos en eso. Dice, de modo que lo que se ve, ¿qué pasó con eso? Fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Por la fe empieza ahora desde el principio. ¿Qué dice el verso 4? Por la fe Abel ofreció a Dios. Por la fe Abel Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En otras palabras, desde Abel vamos viendo de que Abel implementó la fe creyendo de que Dios estaba aceptando el sacrificio que él estaba haciendo, porque él lo hizo con excelencia para Dios. Él lo hizo entendiendo a quién le estaba haciendo el sacrificio. Lo hizo con excelencia para Dios y Dios lo recibió. Y ahí está la diferencia, que Caín vino y dijo, ok, a última hora, vamos para el culto. Yo no llevo nada. Juan va a ganar, se lo llevó. Toma, Dios. Pastora. Por la fe, Caín ofreció mejor sacrificio que Abel. Aquí lo dice, y alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habló por él. Cuando él se detuvo a elegir la ofrenda, y se nota que se detuvo porque dijo, y Abel trajo de lo mejor, de lo más excelente, es decir, tomó un tiempo para eso. Porque él estaba seguro de que Dios existe y que él va a recibir su ofrenda si él lo hace así. Diciendo esto, entonces está diciendo la contraparte de Caín. No menciona a Caín, pero entonces lo que dice es que Caín no hizo su ofrenda con fe. En otras palabras, Caín dijo, todo el mundo ofrece sacrificio y trae ofrenda, déjame yo ponerme la moda también, cojo una ofrenda y llevarla. Pero él probablemente no creía que Dios estaba recibiendo ninguna ofrenda, ni de él ni de nadie. O quizás simplemente, quizás él sabía que Dios lo estaba haciendo, pero no está dando cuenta que Dios también, Dios está examinando la actitud del corazón. Porque recuerden una cosa, no es el precio de la ofrenda. Oigan, no es lo caro que cuesta la ofrenda. Entendemos, aquí hay varias cosas. Número uno, ¿a quién se le ofrece la ofrenda? Exacto. Número uno. Número dos, la calidad. Número tres, la intención del corazón. Pero, pastor, perdón, pero como Dios está marcando aquí el precedente, que Dios recibió la ofrenda. Aquí recarga la fe, la trajo con fe. O sea, recarga aquí la fe. Él nos está diciendo que no recibió la de Caín porque tampoco la trajo con fe. Sí, ¿por qué? Es aquí donde quiero que lleguemos, porque la fe me gusta porque Santiago agarra la fe y le pone un cuerpo. Exacto. Ok, Santiago agarra la fe y le pone un cuerpo. Porque dice que la fe sin obra está muerta. Está diciendo el trabajo. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la ofrenda, el diezmo que vamos a dar al Señor, yo no quiero hacer cosas extras, pero yo le digo, yo por ejemplo, yo llevo un registro de mis ingresos, yo hago una preparación en cuestión secreta, un día antes de venir acá todo bien organizado, y digo, este es tuyo. Ok. De lo recibido de tus manos, te doy. Entonces está previamente bien calculado, mentalizado y con reflexión que yo hago. Después hago la actitud directa acá. Pero no es de que última hora cojo no es que querido bien. O sea, en otras palabras, principalmente, oiga, lo principal aquí viene siendo, por ejemplo, ya tú sabes que tú ganaste eso. No quiere decir que, por ejemplo, si tú estuviste la semana entera ocupado y tú vienes el domingo y tú hiciste el sobre, no quiere decir que está mal. Pero si lo hace, por ejemplo, mira, son 125, 75, eso no importa. Tiene de todo modo ese pastorcito. ¿Quién sabe, pastor? ¿Entiendes? Pues recuérdame bien, donde se leyó ahorita, donde se le dice que no se puede sustraer de la ofrenda. Y dice más abajo que el que sustrae de la ofrenda del diezmo tendrá que traer ahora el 10% de eso mismo, va a tener que pagarlo extra, como una especie
como una especie de multa, El 20%. un late fee, Pastor, el 20%. el 20. Yo lo estaba considerando, pero la Biblia no lo considera. No podemos actuar como la ley decía. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero el motor principal está hablando de que se necesita tener fe en Dios. Oye bien, la fe en Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí, el verso 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Oiga bien, ahora sabemos, la fe le deja un legado. Deja un legado. Oiga bien, deja un legado su fe. Amén. Su familia va a ser bendecida por una acción que él hizo con fe. Eso da un testimonio a los demás, porque yo hice algo con fe. Hermano, con razón ahí habla que si no proviene algo de fe, es pecado. Incluso cuando Pablo habla de eso, él lo habla en el capítulo 14 del libro de Romanos, y él está diciendo, mira, si tú vas a comer, hazlo para Dios. Pero si tú entiendes que para tu hermano el comer tal o cual cosa le es pecado, pues no lo comas por amor a tu hermano. No lo comas. Delante de él. Sí, delante de él, exactamente. No lo comas delante de él por amor a tu hermano. Para que eso no lo haga él pecar. Porque él está diciendo, bueno, yo... No estamos vivos, pero el otro sí. Exactamente. Entonces, cada una de estas cosas, bueno, yo no como esto, pero me está mirando. Por amor a la persona no lo voy a comer. Entonces Dios ve eso. Entonces Dios te está diciendo, si tú comes, hazlo para Dios. Si no comes, también para Dios lo haces. Pero tú tienes que hacerlo con fe, entendiendo que tú estás comiendo eso y tú lo haces con fe. Pero si no proviene de fe, todo lo que no proviene de fe, dice Pablo, es pecado. Y el otro lado de la comida. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que afianzarnos en Dios para todo lo que vamos a hacer. Y tenemos que tener una fe sólida, firme. Sea una fe para salvación, sea fe para milagro, sea una fe natural para montarnos en el avión, de que el avión no se va a caer. Pero tenemos que aprender a depender de Dios, entendiendo de que todo proviene de Él, de que todo procede de Él, de que Él es la fuente de todo lo que podemos ver, de todo lo que tenemos. Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero hay algo que pasó. ¿Qué pasó allí en ese verso? ¿Qué dice allí? Que antes de que fuera traspuesto, dejó testimonio de haber agradado a Dios. Él dio testimonio de haber vivido una vida de fe en Dios. O sea, que Dios no se le ocurre, ay, me voy a llevar el borracho de la esquina, lo voy a desaparecer. No, a eso quizás lo levantaron los narcos, a eso quizás lo levantaron los delincuentes y lo desaparecieron. Pero la Biblia habla de Enoc porque él dio testimonio de haber agradado a Dios. Y Dios dice, ese hombre me ha agradado tanto, ese mundo donde él está viviendo no es digno de, me lo voy a llevar. ¡Pum! Y se lo llevó. Bendito Dios. Dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, los vecinos sabían que Enoc era un individuo temeroso de Dios. Enoc, la mujer de Enoc, la mujer de Enoc, ella sabía que su esposo era un hombre íntegro. No es que Dios se le ocurrió ahora, ay, ¿a quién desaparezco? Ay, voy a desaparecer. No, no. Él dio testimonio, él vivió una vida de fe. Sí, Señor. El verso 6. ¿Qué dice 6? Verso 6. Verso 6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir en español
Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él galardona, que Él premia a aquellos que le buscan. O sea, aquí está diciendo, esto está poniendo la tapa al pomo, dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué usted cree que muchas veces yo le digo, Dios no le tiene pena a usted? Dios no quiere verlo a usted sufrir, pero a Dios no le importan tus lágrimas. Oiga bien, si tus lágrimas vienen por un sufrimiento, por haber hecho lo malo, esas lágrimas no crean que están en la goma. Hello. Por ende, quiero decirle algo. Dios lo que lo mueve es la fe en Jesucristo. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo en un español sencillo? Que mi esfuerzo no va a hacer nada por mí. Yo necesito tener fe en Jesucristo. Por eso que empezamos a hablar acerca del sacrificio de Cristo, que es lo importante para que usted y yo podamos ser exonerados. Porque de lo contrario, usted y yo somos culpables. Si el sacrificio de Cristo no entra en escena, usted y yo somos culpables todavía. Así es. Y la paga del pecado, que es la muerte, tenemos la sentencia nosotros, usted y yo. La sentencia por el pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo que Dios da, es vida eterna. ¿Cuándo? ¿Dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, cada ser humano necesita recibir a Jesús para llegar al cielo. Cada ser humano necesita tener fe en Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Porque usted y yo nunca hemos visto a Dios. Pero hay un mediador. ¿Qué es un mediador? Es el puente que conecta al ser humano con Dios. ¿Quién es ese puente? Jesucristo. El único camino al Padre. Es hombre y es Dios. Él se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder ser entendido por el hombre. Bendito Dios. Para participar de todo lo que tiene que ver con el hombre. ¿Por qué? Si Él llega aquí y no llega con un cuerpo humano y no llega con todas las de la ley del hombre, nos engañó. Él tiene que nacer como hombre, vivir como un hombre, participar de todo lo que participa un hombre, y entonces Él paga por los pecados del hombre. Y Él no lo hizo como Dios. Él vivió completamente como un hombre, fue castigado, fue derramado la ira de Dios sobre Él como hombre. ¿Dónde está la diferencia? Que Él no tenía culpa y por ende esa ira de Dios solamente pudo calcinar el pecado tuyo y mío, pero no pudo calcinar a Él porque Él estaba íntegro delante de Dios. ¿Por qué usted cree que Él siempre decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió? Porque Él como hombre tiene una misión que cumplir en la tierra. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la fe en Él. Por lo que Él hizo ya. Sí, Señor. La gente no entiende este asunto. La fe no es que llega así de la nada y dice, ay sí, hay que tener fe. ¿Pero fe en qué? Sí, estamos en la época Es una palabra de moda. yo tengo. Sí, entonces por eso es que lo traigo así a propósito de estas cosas. Porque no quiero que nos enredemos en estas cosas. Bendito Dios, qué bueno. No quiero que seamos confundidos por el mundo. Santiago capítulo 2, verso 19. Vamos terminando. Bendito sea Dios. Santiago 2. 19. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Usted está oyendo? La gente puede decir que cree en lo que quiera creer.
Pero hay un solo lugar donde realmente tu fe puede tener éxito y germinar y dar frutos reales. La fe en Jesucristo. Cualquiera puede decir yo creo. La gallina cuando ponían ella y salían por ahí. Entonces, es la fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La fe en Jesucristo es la que nos salva. La fe en Jesucristo es la que nos liberta. La fe en Jesucristo es la que nos da esperanza. ¿Tú dices que crees? Bien haces, dice Santiago. Porque los demonios creen, y no solamente creen, tiemblan a la presencia de Dios. Pues entonces, es importante que usted no ponga su fe en su trabajo. No ponga su fe en aquellas cosas que pueden moverse. Ponga su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya Él pagó el precio por tu pecado, por mi pecado. Él llevó y vivió los estándares que Dios pidió. Porque usted y yo no podíamos elevarnos para vivir los estándares que Dios exigía. En Cristo, Él cumple todos los estándares que Dios dice. ¿Por qué te crees que Dios mira a Jesús desde el cielo y dice: ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia? Él está diciendo: ese es el Hijo mío que cumple los requisitos. Nadie más lo cumple. Por eso es que Juan, cuando lo ve venir, él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede erradicarlo. Entonces, tenemos que tener nuestra fe anclada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis amados, todo lo demás es cuento de camino. Cristo es la única solución a la problemática del pecado. Es la respuesta de Dios para el ser humano. ¿Y sabe qué? Tenemos que anclar nuestra fe en Él. Cualquier cosa fuera de ahí es completamente pecado. Y al fin del día va a quedar corto y no vamos a poder llegar al cielo. Recuerden bien que si los machos cabríos simplemente cubrían el pecado, era, por ejemplo, una especie de puente muy corto. ¿Por qué? Porque estaba esperando que llegara solamente al lugar donde estaba el verdadero sacrificio. Pero no llegaba directamente hasta Dios. ¿Por qué? Porque solamente lo cubrían. Pero Cristo no lo cubre. Cristo lo quitó. Él lo eliminó. Él borró por completo el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario. Por eso cuando Él nos mira a nosotros, Él nos llama santo. Él nos llama justo. Y nos llama perfecto. Hello. Gloria al Señor. Ay, Dios mío. Alabado Dios. Ahora, vamos a coger eso para decir: yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto, yo voy a pecar de aquí en adelante. No, porque el que es justo, ¿qué es lo que hace? El que es santo se santifica cada vez más. Esto, hermano, es lo que nosotros necesitamos, es lo único que usted y yo necesitamos. Yo me estoy emocionando ahora y son casi las 10, ¿no? Pastora, venga a despedir. Vamos a seguir tratando algunas cositas de la fe de diferente ángulo para que podamos tratar, porque hay muchas cositas que a veces las personas no toman en cuenta, y cuando hablan de fe abusan por fe a veces, porque pueden hacer milagros y pueden hacer señales, prodigios, maravillas, pero hay cosas allí que salen de ciertos parámetros para que no haya equivocación. Pastor. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Y a muchos nos enseñaron o escuchamos muchas veces en nuestro pueblo, en nuestra familia, decir: no, Diosito es un Diosito bueno. Sí, que desde que la gente lo disminuye, Diosito está lejos de Dios. Diosito es un Diosito bueno porque Él perdona a todos. Eso no es así.
Pero debemos entender, hermano, que el que es culpable, es culpable. Y Dios es amor, pero también es. Y Él es justo. ¿Cuántos quieren que sea un familiar de ustedes? Hay una persona que lo mata, que se quede todo así. No, lo que pedimos es justicia. Entonces Dios es justo. A todo el que hizo algo malo, Dios le va a dar lo que se merece. ¿Cuántos quieren lo que usted se merece? Nadie quiere lo que se merece. Todos queremos ¿qué? Misericordia. Hoy pedimos misericordia para nosotros. Gloria al Señor. Todos queremos misericordia, porque si no, Jehová todavía. Usted sabe que hay un predicador que le puso su mensaje: Jehová sigue mochando cocote. Eso sí está bueno. Eso quiere decir que está cortando cuello para los demás. Eso está bueno. Cortando cuello. Comparte ese mensaje. ¿Ah? Mándalo. Ah, pero ustedes son masoquistas. Eso para que tengamos los ojos bien. Me gustan los mensajes duros, pastor, yo. El próximo tema. Bueno, pues nos vamos, pero quiero recordarle la cena de matrimonios, sábado 17 de febrero. Llame a alguien el día de mañana. Comprométase delante de Dios, llamar a alguien y decirle: mire, hay una cena de mi iglesia para pareja. ¿Por qué tú no te animas y vas? Y haces inversión para tu matrimonio, porque no es solo comer, hay una conferencia. ¿Cuántos ya conocen a Pablo Pon y a Eunice Pon? Ellos estuvieron aquí para la actividad de mujeres, sanando corazones. Ella estuvo ministrando, es una terapeuta. Ella es social worker, trabaja para la ciudad, trabaja con mujeres, trabaja con matrimonio, es conferencista, es pastora. Y sabemos cómo Dios la usa. En la última cena, antes de la pandemia que se dio, unido de los ministerios Aliento de Vida, ella fue la que dio la conferencia. Yo creo que todos nos acordamos de tremenda conferencia para los matrimonios. Ellos cantan. Claro, entonces. Sí, no lo que. No lo que Ana me está dañando. Después de aquel no. Como dijo el pastor. No son lo de noche de familia, no. Ella es la doctora Vallas, Doris Vallas. Ok, la vamos a tener en otra ocasión. Pero no son ellos, son vamos a mandar más adelante un río donde se ve parte de ellos cantando. Vamos a tener música porque ellos van a cantar canciones de matrimonios. Ella va a ministrar una conferencia poderosa. Vamos a tener una cena buffet, que no es un platico que le van a dar a la mesa, sino que usted va a pasar y mover mi paz. Eso sí que ve. No desayunes. Acuérdese que el vestido se puede bajar por el lado. Y la camisa no se O los botones, hay botones que son peligrosos, botones que sacan ojo. Oye, no dije por ti. Entonces, usted come moderadamente. Antes de tomar la foto, ¿qué pasa de último? No, él hace una terapia de risa un poquito al final. Bueno, pónganse sobre sus pies que ya vamos a orar para irnos. El pastor me está botando. Y este domingo tenemos un almuerzo pro templo. Almuerzo pro templo. ¿Ok? Usted va a dar una donación, mínimo $12, pero usted quiere dar 20, lo que usted quiera dar, ¿verdad? Después de 12 se acepta todo, menos golpe. Bien, entonces usted puede dar esa donación pro templo y se lleva el almuerzo. ¿Me entiende? Mire qué bien, que no va a dar la donación nada más, le vamos a dar un almuerzo por la donación. La familia Rodríguez está donando este almuerzo, Joana y Omar Rodríguez están donando este almuerzo pro templo.
Es decir, que la hermana Sandra tiene el listado, anótese con ella cuánto almuerzo. Me dijeron que de res ya no queda, es decir, que nada más queda pollo. Entonces, ya usted sabe, ¿ok? Oramos. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Dios, porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de estar aquí en esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque hemos tenido un tiempo de adoración y alabanza delante de ti. Gracias porque tú has recibido nuestra ofrenda en esta noche, Señor, que hemos traído de todo corazón. Gracias por la administración, por volvernos a recordar, Señor, que si tú no hubieses mandado a Jesucristo, nuestro Salvador, estuviéramos perdidos. Y ese es el motivo de que estamos aquí en esta noche, para recordar, para celebrar, para adorar y para agradecer, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Ya nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Que seas tú con cada familia, con cada hermano, Señor amado, que podamos llegar bien a nuestros hogares, que tu gracia y tu misericordia, Señor, nos acompañe. Te presentamos a nuestra hermana Sandra, Señor, mira que tuvo esa situación, ese accidente en ese pie, Señor amado. Que seas tú, Señor, pasándole tu mano de sanidad, Señor, y volviendo a poner todo en su lugar, Espíritu Santo de Dios, que ella pueda recuperarse completamente, Señor amado. Levántala, llévate todo dolor, todo aquello, Señor, que le impida, Señor, desarrollar una vida normal, Señor, en esa pierna. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque sabemos, oh Dios, que tú siempre nos escuchas, Señor. Salimos de este lugar con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y recibimos la bendición pastoral de ti. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga, mis amados. Buenas noches. Señor.